como que me voy por la parte de las encuestas, encuestas de compromiso y encuestas de satisfacción laboral, para yo saber qué es lo que ellos quieren y lo que ellos esperan, para entonces yo poder ofrecerle. Ese era mi punto. Bien. Claro, usted hace un FODA para conocer cuáles son las debilidades y para conocer cuáles serían esas oportunidades que se pudieran alcanzar a través de esas debilidades que usted tiene. Bien, muy aceptada, claro, porque ahí nosotros descubrimos dónde están nuestras fallas y entonces la trabajamos y la convertimos en oportunidades. Muy bien. Exacto, y a través de la de compromiso, profe, yo voy a saber qué tanto ellos me pueden dar y hasta dónde yo puedo contar con ellos. Muy bien. Bien, vamos inmediatamente a pasar al tema. ¿Pueden ver la diapositiva, profe? Sí, Ok, perfecto. ¿Me escuchan, verdad? No es más que un sistema. Dice que son los sistemas capitalistas, son sistemas socioeconómicos donde los activos de capital están básicamente en manos privadas y son controlados por los agentes o personas privadas. Cuando digo este privado, que el cierto capital está manipulado por manos privadas o controlado por personas privadas, quiere decir que dichos capitales o dichos activos no tienen nada que ver con el Estado, sino que son propiedad de un individuo específicamente. Los sistemas capitalistas es un sistema económico. Ahora bien, ¿qué es un sistema económico? Para que me puedan entender mejor. Pues un sistema económico viene siendo como la estructura mediante la cual se organiza un país o una sociedad, hablando en términos ya económicamente o en actividades económicas. Es decir, que viene siendo como la producción de los bienes y servicios que ofrece o que produce un determinado país o una sociedad, y cómo esos bienes y servicios se distribuyen y cómo se consumen. Esto viene siendo lo que es un sistema económico. Entonces, cuando digo que el capitalismo no es más que un sistema económico, a esto me refiero, el cual está basado en lo que es la propiedad privada. Ahora bien, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema capitalista funciona de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, cuando vamos al supermercado y adquirimos lo que es un litro de leche, pues para que este litro de leche pueda llegar a nuestras manos o pueda llegar al consumidor final, tuvo que haber pasado por un proceso, ¿verdad? El cual, si este litro de leche fue producido por un empresario, una persona individual que no tiene nada que ver con el Estado, el cual utilizó sus recursos propios, en este caso denominado capital, ¿verdad? Utilizó un dicho dinero denominado capital para producir lo que es este litro de leche, el cual tuvo un costo. Por ejemplo, quizás él tuvo que adquirir mano de obra, o quizás no, sino que realmente tuvo que hacerlo. Tuvo que adquirir mano de obra humana para producir, tuvo que usar algún tipo de maquinaria, algunos químicos, etc. En conclusión, que para él poder producir este litro de leche, eso le costó, le tuvo un costo. Supongamos que ese costo fue de 100 pesos, ¿verdad? Entonces, posteriormente, cuando se va a vender ese litro de leche, el capitalista lo que hace es que lo vende, supongamos, a 120 pesos, sacando los 100 pesos que le costó producir dicho producto, y los 20 pesos vienen siendo el capital o la ganancia que se gana el inversionista o el capitalista. Siendo este el principal objetivo del sistema capitalista, que es producir o generar lo que es una ganancia, una utilidad al empresario, a la empresa o al capitalista en sí. No sé si me di a entender. La característica del sistema capitalista es que genera ganancias.
como dije anteriormente, ya que ese es el principal objetivo de este sistema capitalista, y es producir lo que es una utilidad por la inversión del capital. Y otra característica de este sistema capitalista es que tiene movilidad social. La movilidad social no es más que la posibilidad que tienen las personas de progresar. Es decir, que se refiere al movimiento de la persona de un nivel socioeconómico a otro. Una doctrina política y económica que promueve la propiedad social y comunitaria de los medios de producción, así como su administración por las clases obreras, con el fin de contribuir a una sociedad desprovista de clases sociales, en la que impere la igualdad y la repartición de recursos y oportunidades. Socialismo también proviene de la revolución burguesa, del liberalismo nacido en la Ilustración francesa, pero no sería hasta el siglo XX, con el aporte de Karl Marx y Federico Engels, que el socialismo avanzaría a una lógica científica, es decir, un modelo y un procedimiento, y dejaría de ser simplemente un modo de crítica sistemas imperiales. Diferencia entre capitalismo y socialismo. El capitalismo difiere de la libertad económica, la elección del consumismo y el conocimiento y el crecimiento económico, mientras que el socialismo, en el socialismo el Estado controla la economía y es responsable de reducir la desigualdad social a través de programas que beneficien a los pobres. La competencia, dado que el Estado es el único empleador y quien controla los precios. No existe la elección del consumidor, solo puede comprar lo que el Estado le provee. El capitalismo, como muy bien lo explicó Angie, es un sistema económico, ¿verdad? Está dirigido por los empresarios, por las empresas, donde usted tiene libre comercio. Usted tiene la libertad de comercializar. Y el Estado no tiene esa presión bajo ningún empresario. Vemos, si nos vamos a la historia del capitalismo, como muy bien explicaron ustedes, Karl Marx es uno de los revolucionarios que no está en acuerdo con el capitalismo porque entiende que explota a lo que es la clase trabajadora. Usted tenía la libertad al principio de intercambiar la parte productiva, o sea, lo que usted cultivaba como empresa, y podía intercambiarlo con personas. Luego, algunos empiezan a surgir, el FEDUS, por ejemplo, y empieza a crear como una separación y a decir que las riquezas de ellos venían por la parte divina y empiezan a explotar entonces a una parte de la población mientras ellos van creciendo. Ahí entonces surgen algunas ideas que surge ahí entonces lo que es el esclavismo. Entonces empiezan a ser esclavos algunas partes de la población, empiezan a ser esclavos. Ahí el FEDU, los burgueses comienzan a adquirir las riquezas. Pues se levantan alguna corriente en contra y empiezan entonces a comercializar las grandes industrias. En el siglo XIX, que empieza la revolución industrial,
que empiezan a utilizarse las grandes maquinarias y surge lo que es el capitalismo. El capitalismo es la libre comercialización. De forma llana, para que ustedes entiendan, usted produce sus propias ganancias, usted comercializa, usted puede adquirir cualquier empleado para que trabaje con usted y usted le paga lo que usted entiende. Usted trata con esa persona y le paga lo que usted entiende. No tiene por qué darle día feriado. No tiene por qué cubrirle seguridad social. No tiene por qué entrar para brindarle salud y protección a ninguna persona. Pero si va a utilizar algo del Estado, tiene que pagar. Tiene que pagar por usted tener seguro médico, por usted, o sea, todo lo que implica impuesto, usted debe de pagarlo, porque usted tiene el libre comercio, lo tiene usted, pero usted no depende del Estado, sino de sus propios recursos. El socialismo, entonces, se levanta en el lado Estados Unidos, de Norteamérica, y el capitalismo viene de Europa. Se levanta entonces el socialismo, supuestamente, o se construyó realmente, mejor dicho, para la igualdad de las clases sociales. Ese fue el objetivo. Que no se lleve a la práctica, ese es otro tema. El socialismo es todo lo contrario. El Estado le proporciona y le cubre a usted como persona todo lo que usted necesite. Pero la parte de comercializar está bajo el control del Estado. Usted no es dueño de su propio negocio, sino que el Estado entonces es quien participa de sus negocios. El Estado le proporciona salud, le proporciona carretera, le proporciona todo lo que necesita el individuo, pero el individuo no es dueño de su propio negocio, de su productividad. En eso se basa el socialismo. Es inverso a lo que es el capitalismo. La diferencia entre uno y otro, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entendido, profe. Muy bien. La privada. Me quedé un poco ahí confundida. ¿Me puedes repetir de nuevo? También. Ok, está bien. Y social basado en los medios de producción, o sea, que deben de ser de propiedad privada. Ok. O sea, de empresa privada. Sí, ahora sí lo entendí. Ok. Bien, así es. Vamos a escuchar a Ana. ¿Qué me dice sobre lo que usted investigó sobre estos temas? Bien, básicamente las diferencias fundamentales. Primero, que el capitalismo y el socialismo, los dos tienen que ver con la propiedad privada. Luego, que el capitalismo es el modelo que permite que el dueño de la producción se centre en la plusvalía. La plusvalía es el aumento del valor de las cosas, mientras que el socialismo se propone una propiedad social para satisfacer las necesidades de los trabajadores y que ellos mismos generen sus riquezas. Es un sistema económico, social y político que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y permite a los capitalistas adueñarse del excedente producido por los trabajadores. Muy bien. Los antecedentes. El socialismo defiende social. Esa igualdad entre las clases sociales, ¿verdad? Con ese fin de que todos adquieran en proporciones iguales, de que no solamente una clase social tenga beneficio, sino que todos sean beneficiados en partes iguales en el socialismo.
Con eso se constituyó el socialismo. No se lleva a la práctica al 100% porque siempre va a influir algún grado de clase social que se va a imponer en algo. Por ejemplo, ustedes ven que en Estados Unidos las escuelas son para todos, sea rico, pobre, en parte en lo que concierne a la educación. En nuestro país, por ejemplo, es diferente. En nuestro país existen los colegios. En Estados Unidos muy raro ustedes encontrar eso de colegio. Pero en nuestro país, ustedes ven que existen colegios bastante costosos y tal vez la parte de la educación no sea igual que en una escuela pública. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Verdad? Y se supone que el Estado está para apoyar la educación en términos general. Yo quiero dar un ejemplo, profe. Sí, dígame. Por ejemplo, en Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba vivo, él era, él se manejaba en base a socialismo. Por eso era que muchos empresarios no lo deseaban a él, porque él quería como una equidad económica, que todo el mundo tuviera, ni aquel tuviera más que este, ni aquel más que este. Por eso que muchos empresarios como que le cogieron prácticamente mala voluntad, porque lo que les gusta es el capitalismo, ellos como adueñarse, ellos tener más que el otro y así. Sí, Me gustaría decir hay algo, unas profesor. personas que prefieren el capitalismo y otros prefieren el socialismo. Sí. Eso va a depender también de la cultura que se maneja en cada país, de cómo se maneja en cada país. Esos dos puntos. Yo entiendo que debe haber un equilibrio entre ambas partes. Claro. Porque si usted se fija, en muchas ocasiones, uno de los fracasos del que se pudo ser, el más grande fracaso que tuvo como presidente, se puede decir que fue el del profesor Juan Bosch, porque solamente se inclinó hacia una parte y no se prestó a ver la situación de ambas. Una masa fuerte que sustenta lo que también es un país es la parte. Si yo solamente me voy directamente hacia la clase pobre para que ellos haya equidad o haya equilibrio entre la misma persona que se está recibiendo, lamentablemente esas personas se van a acomodar a tal punto de que solamente van a estar esperando que yo le esté dando. Entonces, no sé si se acuerdan que uno de el refrán de Danilo, iniciando lo que fue su campaña, es que yo no le voy a dar a las personas para que se acostumbren a que yo tiempo dándoles, sino que yo le voy a facilitar a ellos la caña para que pesquen, le voy a facilitar la semilla para que siembren, para que ellos mismos puedan obtener su propia ganancia en el socialismo, porque al final una va a depender de la otra. Exacto. Debe de existir un equilibrio. Por ejemplo, en nuestro país existe ese equilibrio, porque nosotros vivimos bajo un régimen democrático. No por esos regímenes, capitalismo o socialismo, sino que tenemos ambos, tenemos un equilibrio entre uno y otro. Profesora, ¿cómo funciona? Las personas, cuando se ven con poder, por ejemplo, en el caso del socialismo, el poder recae sobre una persona, vamos a decir. No el poder recae sobre el Estado. Sobre el Estado, sí, aunque recae sobre el Estado, no funciona mejor porque es más fácil para la gente, es para todos. Y en otro aspecto, China ha adaptado, en algunas ciudades, ha adaptado un sistema capitalista para poder equilibrarse y poder competir, por ejemplo, con Estados Unidos y innovar, porque el socialismo en un punto reduce la innovación, ya que como todo está dirigido por el Estado, la innovación es mínima. Entonces, por eso China, para poder competir, tuvo que crear algunos estados especiales que puedan ser capitalistas. Por eso le dije a Donny que todo va a depender el tipo de cultura y de país en el que se aplique. Porque China, en cuanto a población, es una de las más grandes del mundo. Sí, sí. Entonces, ellos pueden por estado establecer capitalismo o socialismo. Exacto. Diferentes puntos de algunos estados que ellos para estén. poder competir mundialmente tuvieron que hacer
es una idea basada en que todo el mundo puede, en que el gobierno debe compartir su riqueza equitativamente. Sin embargo, conociendo la mentalidad humana que nos rodea, es casi imposible o intrascendible, porque obviamente una persona no normal si piensa que yo trabajé más que el otro, no es justo que él reciba el mismo privilegio, el mismo derecho que el otro. Eso es lo que yo pienso. Que el capitalismo es en esencia la libertad que tiene un empresario de dirigir y de manejar más fácilmente sus ganancias. Es decir, que hay que pagar ciertos impuestos, pero la mayor parte de la ganancia neta sería para él mismo. Gracias.